ya les habíamos comentado que desde la sesión pasada les habíamos comentado que el día de hoy teníamos una sesión muy especial, muy distinta, muy icónica. Porque el día de hoy yo no voy a estar a cargo de la sesión y los temas, sino que tenemos a nuestro invitado estrella René, también conocido como Sapere Audio en sus redes sociales, para que lo sigan o ya lo siguen. Y pues René, pues también, por lo poco que yo diré de él, también él puede añadir a esto, pues él estudió filosofía y creo que no hay persona más adecuada para hablar de filosofía que alguien que estudió filosofía, ¿verdad? Como se los he dicho, yo estudié letras. Así que, pues nada, el control de la sesión la tendrá René. Ya nos impactará, nos impresionará, nos comentará con algunas cosas y pues ya saben, este es un espacio seguro para que podamos compartir acerca de cualquier tipo de saberes. Entonces, pues vamos a iniciar. Adelante, René. Gracias. Hola, ¿cómo están todos? No, pues gracias por la invitación a compartir este espacio y que podamos seguir pensando, discutiendo y analizando, pues esto de estoicismo, ¿no? Que yo no sé por qué se está poniendo muy de moda. Bueno, ahora vamos a saber por qué, ¿no? Entre esta sesión y la que sigue, vamos a ver por qué es tan famosa es tan famoso el estoicismo, ¿no? Em, También no quisiera pasar inadvertida. Justamente hoy es 8 de marzo. Es un día importante, no solo para el mundo, yo creo que también para México, ¿no? Es un día que hay que reflexionar sobre lo que está sucediendo desde muchas lecturas, ¿no? Entonces, sigamos reflexionando sobre el día que representa el día de hoy. Entonces, eh, sigamos con la sesión porque tengo mucha información que darles. ¿Vale? Voy a compartirles mientras la presentación. Si ustedes quieren decirme algo, me pueden interrumpir en el momento que quieran, ¿eh? No me voy a ofender, no me voy a sentir mal. ¿Vale? Ahí. Ustedes díganme si ya pueden ver la pantalla. Sí, perfecto. Me voy a presentar. Va. Ok. Pues bueno, me tocó dar, como en mi clase, sobre el estoicismo, ¿no? Y entre Manuel y yo decidimos hablar un poco de esto, de este tema que es de la lógica a la ética, ¿no? ¿Qué tiene que ver la lógica y también la física con la ética, ¿no? Los estoicos no nada más se pusieron a dialogar o a pensar sobre cómo debíamos de vivir, ¿sí? Estructuraron todo un sistema filosófico. Y déjenme decirles un dato y a lo mejor cuando se suba esto a las redes sociales va a causar polémica en el rubro de la filosofía, pero no es mucho, no es muy tratado esta escuela, ¿no? Eh, yo estudié más o menos algo más de la currícula básica de lógica y nunca nos mencionan a Marco Aurelio, a Zenón, a Crisipo. Bueno, de mi parte, ¿verdad? Yo estudié en la Autónoma de la Ciudad de México, ¿verdad? No en la UNAM. Igual y por eso, ¿no? Pero se toma nada más como una escuela de la antigüedad que se puso a hablar sobre el buen vivir, ¿no? La ataraxia y cómo conducirnos como seres humanos, ¿no? Nunca nos toma, nunca se toma en cuenta para hablar de la lógica y de la física, ¿no? Entonces, hoy voy a reivindicar eso porque sí me metí de lleno a convivir con los estoicos y vamos a ver qué es lo que nos dicen, ¿vale? Espero que no sea muy denso esta parte. Si está denso, me lo notifican. Mire. No importa, que queremos densidad. Bueno, entonces vamos a ver modus ponens, modus tollens. Ah, no es cierto.
que también hicieron unas aportaciones ahí, pero bueno, no vamos a tratar ese tema. Primero vengo a dar la división de la filosofía estoica, ¿no? ¿Cómo está dividida? En física, que va a ser la ciencia del conocimiento del cosmos. Cosmos, entiéndase, el universo, el mundo, eh, todo lo que creemos conocer de nuestro alrededor y más allá, ¿no? Ahora en el siglo XXI, pues conocemos que el universo es infinito, ¿no? No vamos a poder conocer todo, pero para los estoicos, vamos a ver cómo denominaban el cosmos, ¿no? También estaba la parte lógica, que es la ciencia del razonamiento, y la parte ética, ¿no? Que es la ciencia de la conducta, que si llegamos, no voy a tratar tanto ese tema de la ética, porque lo hemos estado viendo desde un inicio, ¿no? Ya con los datos de los primeros estoicos, se va viendo parte del pensamiento estoico, ¿no? Bueno, y la pregunta, ¿cuál es la relación? ¿No? ¿Por qué está la lógica? ¿Por qué está la física? ¿Y eso me ayuda con la ética? Pues sí. Miren, la física, como vimos, trata de el mundo, el cosmos, ¿no? Este mundo está organizado por un logos, ¿sí? Ahora, acuérdense que estamos en clase también de letras clásicas. Entonces, también los filósofos se ponen a discutir sobre términos en alemán, en latín y en griego, ¿no? Entonces, no podía quedarme atrás, ¿no? Es que el logos es un concepto muy complicado para filosofía. Pero bueno, dejemos que ya después veremos qué es logos, ¿no? Pero es como una razón, ¿no? Una razón universal que organiza el mundo, ¿sí? Y solo el ser humano va a poder captar ese orden, ¿no? ¿Cómo sabemos que hay un orden? Porque vemos cómo está organizado el mar, vemos que sale el sol, las montañas, todo tiene una razón de ser, ¿no? No está dispuesto ahí de modo azaroso, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a captar quién puede captar ese orden? El ser humano, ¿sí? Para los estoicos, la estructura del pensamiento del humano se va a reflejar en la estructura del universo, ¿sí? Entonces, cómo pensamos, cómo conocemos el mundo, se va a reflejar en la estructura del mundo, del cosmos, ¿no? Y entonces se va a identificar la razón humana con la razón del universo, ¿sí? Está medio, sí. Aquí es donde se ponen a sacar el clásico cliché de, oye, te estás echando tus churritos, ¿no? Eso está muy difícil. Pero bueno, tiene una argumentación muy buena, ¿no? ¿Y esto a qué nos lleva? ¿Para qué queremos conocer cómo pensamos para poder conocer la razón universal? Bueno, porque eso va a fundamentar nuestras acciones. Vamos a adaptar nuestros actos y nuestra vida al universo que conocemos a través de la razón, ¿sí? Si nosotros concebimos el mundo donde no hay mal, ¿no? Todo se nos da sin mediaciones, sin esfuerzo. Nuestra ética va a ser de, de, de no hacer nada, ¿no? De no actuar para nada, ¿no? Si ya todo se nos da. Pero si conocemos a un mundo en donde siempre hay un mal que nunca vamos a poder satisfacernos, nuestra ética va a cambiar, nuestra forma de actuar, ¿sí? Entonces, eso es algo muy radical que podemos saber de los estoicos, ¿no? Ahora, ¿con qué vamos a empezar? Pues con la lógica. ¿Vale? Vamos a ver cómo vamos a estructurar el pensamiento, cómo conocemos el mundo, para después saber qué es el mundo, ¿vale? Para los estoicos, la lógica va a venir del griego logike, y que es parte de la filosofía que estudia el logos, como habíamos visto, que se puede dar el significado del lenguaje, de razón. Creo que tiene más significados, pero dejémoslos así, ¿no? Y dentro de la lógica, como no puede ser de otra manera, está la retórica, que es la ciencia de la buena expresión de los razonamientos. Muchos estoicos, Marco Aurelio, Cicerón,
Eran buenos oradores, ¿no? Entonces ahora sabemos por qué. Y la otra parte es la dialéctica, que para quienes ya están versados en filosofía, no es la dialéctica hegeliana ni marxista. Bueno, un parte puede ser que sí, ¿vale? Pero va a estudiar la realidad de las cosas, ¿no? Se va a ocupar por una parte de cuál es la relación entre las palabras y las cosas y del conocimiento verdadero del cosmos, ¿vale? Entonces, está muy interesante. También hay una parte ahí de filosofía del lenguaje en donde ellos ya distinguen entre el significado, el significante y la cosa que vemos que representa ese significado y tiene toda una teoría. Pero bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a pasar a lo más importante que es la epistemología, ¿vale? ¿Cómo conocemos el mundo? ¿Alguna vez han escuchado este término, epistemología? Epistemología de la ciencia. Con Lex Luthers. Exactamente. Gracias a Les Luthiers sabemos de epistemología. Mm, Bueno, les tengo que decir algo. Los estoicos son materialistas. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, ya veremos si son 100%. Yo digo que no tanto, pero en un primer momento son materialistas. Es decir, no hay cosas más allá de la materia, ¿no? Todo tiene que ser cuerpo, como vamos a ver después, ¿no? Entonces, en cuestión de epistemología, nuestro punto de partida van a ser las sensaciones, o en griego, aistesis, ¿no? Que es la fuente de nuestro proceso cognitivo, ¿sí? Entonces, ¿a qué se le llaman sensaciones? Los sentidos, ¿no? El tacto, la vista, el gusto, el olfato, esas son las sensaciones. Y esa es nuestra fuente de conocimiento, ¿no? Estos datos que recibimos por parte de los sentidos forman en nuestro entendimiento una representación, una imagen, una impresión que en el término en griego es fantasía, ¿no? Entonces, no sé si aquí los expertos en filología clásica quieren decir algo de si es tan correcto esta traducción de fantasía, si es una representación o una impresión que se queda en la mente, ¿no? Entonces, sí, digamos. Y hasta aquí, si hay alguna duda, me dice, ¿vale? Entonces, vamos viendo el proceso, ¿no? Aquí les pongo bueno, aquí tengo varias citas, ¿no? La representación o la fantasía es una impresión en el alma, habiéndose transferido tal nombre apropiadamente de las impresiones producidas en la cera por un anillo, ¿no? ¿Se acuerdan haber visto de esas? Bueno, se utiliza más para cerrar las cartas, ¿no? La cera de las velas y les ponen un sello, ¿no? Entonces, así se imaginaban los estoicos que llegaban los datos que recibimos de los sentidos y se imprimían, y valga la redundancia, se imprimían en nuestro entendimiento, ¿no? Por lo tanto, eh, creían que la mente es una hoja en blanco, ¿sí? Donde se recibe el conocimiento de estas impresiones que generan los sentidos, ¿no? Esto en filosofía es la corriente empirista. Entonces los estoicos se adelantan a los filósofos más importantes de la historia, que es John Locke, David Hume, incluso un poco con George Berkeley. Y bueno, esos son los más importantes de la historia de la filosofía, ¿no? Y aquí les pongo una cita de Aesio que dice, cuando nace un hombre, dicen los estoicos, la parte rectora de su alma es como una hoja de papel lista para escribir sobre ella. En ella se inscribe cada una de sus ideas. El primer método de inscripción es mediante los sentidos, ¿no? Entonces, para los estoicos, nuestra mente está en blanco. Nacemos sin ningún dato, sin ninguna idea, sin ningún pensamiento, ¿no?
y se va llenando conforme experimentamos el mundo, ¿no? Entonces, esa es otra forma de verlo. Tenemos que experimentar para conocer, para generar ideas, para generar conceptos, para generar significados, ¿no? Y bueno, ya con eso ya podemos saber lo que es el mundo, ya podemos conocer a ciencia cierta un objeto, que una silla, lo que tenemos enfrente de nosotros. ¿Cómo podemos decir que es fiable, que podemos creer que lo que recibimos de los sentidos es efectivamente el objeto exterior a nosotros? Bueno, no se quedan aquí los estoicos, ¿vale? A ver si no está muy difícil esto. Miren, una vez recibida la representación, la fantasía, por los sentidos, pasa por un proceso en el que la mente acepta o rechaza esa representación. Si la acepta, entonces se da un acto de asentimiento. Así lo vi traducido, que es la suncatathesis. No sé aquí los filólogos qué dirán de este concepto si lo habían escuchado antes, ¿no? Pero, o sea, tenemos que estar conscientes de que los estoicos vivieron hace cientos de siglos, ¿no? Vale. Entonces, tenían que darle una respuesta, ¿no? A ese proceso de representación del mundo, ¿no? Que algo que pasaba aquí en nuestra cabeza, ¿no? Entonces ellos creían, ok, ya recibí los datos, se pusieron aquí en mi mente. Ahora hay un proceso que hace mi mente que acepta o rechaza estas impresiones, ¿no? Entonces no sé muy bien qué pasa, pero puede que pase así, ¿no? Y entonces estas impresiones que son dignas para ser asentidas, ¿no? Se les denomina impresiones adecuadas o cognitivas o la fantasía cataléptique en el griego. Ah. Sí, no le han caso mucho a los términos en griego si no les apetece conocer estos. A ver, Manuel. Sí, gracias. Siento que siempre que se empieza a hablar como de estos aspectos de la mente, de Sí, repente yo, bueno, al menos yo lo vinculo como con cuestiones ya más psicológicas o cuestiones como de investigaciones más actuales. Por ejemplo, lo que comentas de la representación recibida de los sentidos, o sea, según los estoicos, tratando de poner un ejemplo, ¿no? Según los estoicos, los sentidos son aquellos que me dicen lo que interpretan la realidad, ¿no? Por ejemplo, este capibara es suave, ¿no? Es suave. Por ende, mi sentido del tacto me dice que como es suave, vamos a decirlo, no podría hacer daño. Entonces es bueno. Por dar un ejemplo, no sé si esa sea la lógica que estén siguiendo los estoicos, ¿no? Entonces, al proceso de asimilar el capibara como algo suave y no algo áspero es el proceso de asentimiento. Sería una manera de entenderlo. sí, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, claro, ya después veremos que em, siempre el ser humano, al ser un ser vivo, y también el mundo y el cosmos, siempre se va a preferir lo mejor, lo que desarrolla nuestra supervivencia, ¿no? Entonces, aceptamos eh, la suavidad antes que la aspereza, ¿no? Queremos tener salud antes que la enfermedad, ¿no? Sí, entonces, también, bueno, por ahí investigué, no lo puse aquí porque dije, es mucha información, pero también este asentimiento va unido con la idea de que nuestros sentidos pueden estar perturbados, ¿no? Y a lo mejor no captar de la mejor manera un objeto, ¿no? Entonces, yo que estoy un poco miope, puedo hacer mi representación. Entonces, si quiero ver el capibara que tú estabas sosteniendo y me quito los lentes, esta representación está carente de una imagen objetiva, ¿no? Entonces, para los estoicos necesitamos repasar
esas modalidades de nuestros sentidos y que no haya ninguna perturbación, ninguna variación para que podamos, para que nuestra mente pueda aceptar esa representación, ¿no? Entonces, está muy interesante. Yo creo que esto da pie para algún psicólogo o para los estudiosos de la filosofía de la mente, este, a dónde pues, nos podría llevar esta teoría, ¿no? ¿Vale? Pero sí, muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra duda, pregunta, ¿sí? ¿No? Bueno, ahora, ya que asentimos la representación y ya son dignas de que las aceptemos, estas representaciones adecuadas van a ser nuestro criterio de verdad tanto en los significados como en los conceptos que manejamos del mundo, ¿no? Y va a ser nuestro material para conocer el cosmos en realidad, ¿no? Ahora, no sé si pueda, está pasando las patrullas. Aquí les pongo la imagen del puño de Cicerón. ¿Qué es eso? Bueno, que Cicerón nos cuenta, ahí se puede ver el texto, si no se los leo, ¿sí? Es que es una cita larga, pero se los digo un poquito rápido. Sí, pero decís que nadie sabe nada sino el sabio. Y esto Zenón lo demostraba mediante un movimiento, pues cuando extendidos los dedos había mostrado la palma de la mano. De este modo, decía, es la representación. Después, cuando había contraído un poco los dedos, de este modo, el asentimiento. Luego, cuando los había cerrado del todo y formado el puño, decía que esa era la aprehensión. Por esta similitud puso también el nombre de catalepsis, que antes no había existido en ese proceso. Mas cuando había acercado la mano izquierda y apretado el puño, estrecha y fuertemente, decía que tal era la ciencia, de la cual nadie es poseedor sino el sabio. ¿Sí? Entonces, por eso puse la imagen del puño, ¿no? Entonces, así, para Zenón decía, aquí está mi representación, ¿no? Mi manita. Decía, "Ah, y vamos encogiendo un poquito los dedos, es un asentimiento, ¿no? Y ya cuando ese asentimiento pasa a una fantasía cataléptique, ¿no? Como vimos, se cierra, ¿no? Ya este movimiento también nos sugiere una tipo de aprehensión de las impresiones de nuestros sentidos, ¿no? O sea, ya pasó por un proceso en el cual podemos decir, ya tengo aquí la impresión, y es objetivamente, ¿no? Y y la segunda mano que atrapa este puño, a ellos le llaman ciencia, ¿no? Ya es el momento culmen del conocimiento del mundo, ¿sí? Entonces, y es el fin al que tiende el sabio estoico, ¿no? Agarrar este puño del conocimiento a través de ese proceso de asentimiento, de impresiones que nos dan los sentidos para tener efectivamente ciencia, ¿sí? No sé si quedó claro o los confundí más con esta imagen. ¿Mm? Si no hay dudas, podemos continuar también, ¿sí? Bueno, ya vimos cuál es la manera en que estructuramos nosotros nuestros pensamientos del mundo, ¿no? Ya sabemos cómo conocer el mundo. Bueno, ¿y qué es el mundo? De eso se va a encargar la parte de la física, ¿sí? Sí, aquí no vamos a ver ley de Newton ni distancia sobre tiempo, resistencia eléctrica, afortunadamente, ¿verdad? Que física, la verdad tengo que confesar que no era una materia de mi agrado en los niveles educativos básico y medio superior, ¿verdad? Pero esta sí, esta física sí la entiendo. Em, Aquí les pongo que la física se va a ocupar de cuestiones relativas al mundo físico. Ah, pues sí, ¿no? Bueno, pero vamos a ver qué tipo de mundo físico está en el pensamiento estoico, ¿no?
¿Cuál va a ser su tesis principal sobre lo que versa el mundo físico? Todo lo existente es cuerpo, ¿sí? ¿Recuerdan que había dicho que los estoicos son materialistas? Bueno, pues aquí se reafirma mi interpretación, ¿no? ¿Esto quién lo dice? Zenón. Obviamente no tenemos, no conservamos ningún texto de Zenón, pero los comentaristas o los que dicen, ah, sí lo dijo Zenón alguna vez, dicen que Zenón menciona que todo el mundo es cuerpo, ¿no? Todo lo que existe es cuerpo. ¿Y qué es un cuerpo? Algo existente que posee la capacidad ya sea de actuar, o sea, de ejercer una acción, o de ser objeto de acciones, ¿no? Que recibe la acción, ¿sí? Esta diferencia va a ser muy importante después, porque déjenme decirles, ¿no? Como habíamos dicho en las sesiones anteriores, el cristianismo, en la época ya del Imperio Romano, adopta varias ideas de los estoicos, ¿no? Y pues no se lo pusieron nada difícil. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Mm? Aquí les pongo otra cita de Cicerón para que vean que sí es así. De ningún modo puede una cosa ser efectuada por aquella sustancia que esté carente de cuerpo. O lo que efectúa algo o lo que es efectuado no puede ser no cuerpo. Aquí Cicerón se voló la barda diciendo muchos no, ¿no? Pero sí, pero aquí el tema está aquí. Lo que se efectúa algo o lo que es efectuado tiene que ser cuerpo. Punto, ¿no? Entonces, aquí demostramos que todo lo que existe debe ser cuerpo. ¿Y cuáles van a ser estos principios materiales que están en el fundamento de la física estoica? Bueno, después le ponen varios nombres, pero dejemos que solamente hay dos y que uno va a ser el pasivo, un principio pasivo, y un principio activo, ¿no? El principio pasivo se identifica con la materia, ajá, o sea, es la que recibe, es el objeto de acciones, ¿no? ¿Y quién es el que actúa? El principio activo va a ser Dios, ¿sí? Por eso les digo, no los padres del cristianismo, pues ya tenían todo hecho. Ah. No les costó mucho trabajo incluir a los estoicos en sus teorías teológicas, ¿no? Ah, a ver, Manuel. Eso se me hace bien interesante porque hay debates que se plantean en torno a el libre albedrío y el estoicismo, lo que lo llaman como el determinismo estoico, ¿no? En donde si Dios, como justo se está comentando aquí, que es algo que comentan mucho los estoicos, es un principio activo que va a influir en el ser humano, en el principio pasivo, pues qué tanto libre albedrío tenemos como seres humanos si en realidad estamos actuando conforme el principio activo quiere que. Es un debate interesante y que yo creo que se puede generar ahí un tema muy, 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 muy polémico, muy bueno, pero pues nada más, ahorita me estaba acordando con lo que comentabas de los principios materiales, ¿no? Ahí lo dejo. Sí, em, no se preocupen, vamos a ver eso del determinismo en algún momento, porque, o sea, esta argumentación cae en eso, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Pero sí, para los estoicos, si me permiten adelantarme un poco, o sea, Dios es el que puso este cosmos, ¿no? No, no nosotros, ¿no? Ya nosotros vinimos al mundo ya determinado por Dios, ¿no? Y, pues bueno, todo lo que nos pasa, pasa por providencia divina. Porque así lo quiso Dios, diría mis abuelitos, ¿no? Que eso que te pasa porque así lo quiso Dios y ya, abstente de enojarte, ¿no? Al final, ya en la parte ética, con Epicteto, Marco Aurelio, más o menos nos pintan lo mismo, ¿no? De no te dejes influir por las pasiones, porque eso te va a hacer infeliz, lo que te sucede, las cosas malas, acéptalas,
etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios, digamos así. ¿Sí? Entonces, pero para allá vamos, ¿no? Vamos eh, dando pasitos para entender por qué llegan a esa determinación, a ese determinismo. Y si de verdad es un determinismo radical, ¿no? Que no se permite nada de libertad, ¿no? Vamos a ver si son tan radicales o tal vez no, ¿vale? Si hay alguna duda, pueden interrumpirme, ¿sí? ¿Todo bien? Vamos. Entonces les pone aquí la cita justificando esto que habíamos visto, ¿no? Hay dos causas de todo, lo agente y lo paciente, ¿no? Aquí en la traducción de Diógenes Laercio, que muy amablemente nos pasó Manuel, de ahí lo estoy sacando, entonces, lo agente, activo, lo paciente, lo pasivo, ¿no? Así pues, el elemento paciente es una sustancia sin cualidad, la materia, y lo agente es la razón incita en ella, ¿no? La divinidad, ¿sí? Entonces, seguimos viendo estos dos principios para los estoicos, ¿sí? Ahora, mm, dentro de este principio activo, eh, aparte de decirle que es Dios, que se le puso un nombre o la divinidad, van a asimilar ese principio con el fuego, ¿sí? El primero que propone que sea el fuego va a ser Zenón. Si alguna vez han visto o escuchado o leído alguna historia de la filosofía, esto no es nuevo, ¿no? Zenón se lo va a adoptar una posición de Heráclito, ¿no? Heráclito decía que todo el arjai o el arjé, o sea, el principio fundador de toda la realidad, era el fuego, ¿no? Entonces Zenón como que trata ahí de adoptarlo, ¿no? Entonces dice que Zenón, que es el fuego. Eh, Estoico posterior, que es este Crisipo, va a sustituir el fuego por otro concepto que, si, si volvemos al mismo tema del catolicismo, del cristianismo, pues bueno, aquí ya está, ¿no? Que es el neuma o el aliento, ese aliento divino que nos impulsa a ser buenas personas, a ser hijos de Dios y bla, 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 bla. Aquí está, ¿no? Sí. ¿Qué relación? ¿Habrá alguna relación entre estos dos principios, el fuego y el neuma? Bueno, pues el neuma o el aliento es el principio de vida, bueno, es concebido como el principio de la vida de un ser vivo y se considera íntimamente relacionado con el calor, ¿no? Esto lo podemos comprobar empíricamente. Si ustedes agarran su termómetro y se lo ponen en su axila o en la boca, tienen una temperatura. Todos tenemos una temperatura, ¿están de acuerdo? Entonces, tenemos aliento. Algunos tendrán más neuma que otros, ¿verdad? Pero tenemos ese aliento que nos da vida, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Después vamos a volver. Ahorita estoy dando algunos conceptos, algunas ideas y todo lo vamos a redondear más adelante, ¿sí? Ah, miren, o sea, ¿qué más relación hay con el cristianismo? ¿Alguien sabe quién es el señor que sale en la foto? Ah. ¿Será San Agustín? Muy bien, Sí. exactamente. Ujú. ¿Sí? Y vemos, o sea, la imagen del fuego está presente desde los inicios de la iglesia cristiana, ¿no? ¿Qué está sosteniendo San Agustín? Un corazón ardiendo, ¿no? Que le llega de la divinidad, ¿no? Entonces, les digo, se la pusieron ya todos los estoicos en bandeja de plata a los cristianos, o sea. Sí, nada más quería mostrarles que esta imagen del fuego, ¿no? Ahora que también va a ser Semana Santa, hay algunos rituales ahí con el fuego, ¿no? De la renovación y todo eso, también es estoico. ¿Sí? Entonces, a ver, retomemos. Vimos que lo que existe son cuerpos, ¿no? Y que estos dos principios también.
tienen que ser cuerpo, ¿no? O sea, son materia, es agente, es algo agente y es algo paciente, ¿no? Uno que actúa y otro es objeto de acciones, ¿no? Entonces deben de ser cuerpo. Sí, suena raro decir que el Dios, la divinidad, ese principio activo, tiene un cuerpo, ¿no? Que nos inculcan que Dios es algo inimaginable, ¿no? Inconmensurable, que no tiene forma, ¿no? No tiene cualidades. Pero para los estoicos sí, ¿no? Porque si no, no se enmarca en su teoría de la naturaleza, ¿no? Asimismo, entonces, el cosmos, como es una materia, y vimos que tiene que ser cuerpo, está mezclada con este principio activo que es el neuma, ¿no? Y obviamente este neuma es representación de Dios, ¿sí? ¿Esto a qué nos va a llevar a deducir? Que el cosmos es un ser vivo. De esto también suena rarísimo, yo lo sé, sí, pero eh, es una manera de tratar de entender el mundo, ¿no? El cosmos para ellos, ¿sí? Todo debe ser material, todo debe ser de cuerpo, todo debe ser a través de la experiencia de los sentidos, como ya vimos, ¿no? Entonces no puede existir un Dios, no puede existir ese principio activo fuera de nuestros sentidos, ¿no? Nosotros lo captamos por la experiencia de nuestros sentidos, ¿no? Y aquí les pongo, para los estoicos se identifica a Dios con la naturaleza. Dios es la fuerza activa dentro de la misma. Y esto, que identifica a la naturaleza con Dios, en filosofía es el panteísmo. Pan, según yo, a ver que me corrijan, todo, y teos, pues Dios. Todo es Dios, ¿no? Esta, esta concepción de estoica, pues bueno, no, después no va a ser tan bien recibida. La va a retomar un filósofo, también hay medio importante, no tan conocido, que es Baruch Spinoza, ¿sí? Entonces, no sé si aquí tengan alguna duda, alguna cuestión, ¿sí? Se están adelantando varios siglos a lo que dicen varios filósofos posteriores, ¿no? ¿Sí? Aquí les pongo otra cita. El cosmos es un ser vivo, ¿no? Que el universo es un ser vivo, racional y animado e inteligente, lo dicen Crisipo en el libro primero de su Sobre la Providencia, Apolodoro en su Física y Posidonio, ¿no? Entonces, los padres fundadores del estoicismo lo están diciendo, ¿no? El cosmos, el universo, tiene vida, ¿no? ¿Y qué le da vida? El aliento divino que es Dios, ¿no? ¿Sí? Sigamos. Entonces, si el cosmos es un ser vivo, ¿es consciente? Porque los seres vivos tienen cierto grado de conciencia, ¿están de acuerdo? Bueno, pues quien nos va a ayudar con esto va a ser Zenón. Zenón va a sostener que el cosmos, como totalidad, ha de ser consciente. Y este es su razonamiento, puesto que nosotros como seres humanos somos conscientes y el cosmos, al ser una entidad superior, no va a carecer de este atributo, ¿sí? Entonces, el cosmos es consciente, el cosmos es un ser vivo y por lo tanto debe de determinarse, ¿no? Ya sé que esto suena igualmente rarísimo, pero pues bueno, es una forma de ver cómo se ha desarrollado la forma de conocer y de pensar sobre nuestro mundo, nuestra naturaleza, ¿sí? Imagínense que esto, esta forma de pensar fuera la dominante hoy en día, ¿no? Mm,
¿qué pensarían? No, yo creo que no habría, no comeríamos carne de ningún animal, ¿no? O no talaríamos tanto árbol, ¿no? No usaríamos las playas para comernos nuestras papas y refrescos y tirar la basura ahí en el mar, ¿no? Porque si todo es Dios, el mar, la arena, los árboles, el cielo, la tierra, todo es Dios. Y si usamos de mala manera o abusamos de esos recursos, estamos haciendo una ofensa hacia Dios, ¿no? Podría ser. Claro, no le conviene eso a a un empresario, ¿verdad? Yo creo que por ahí va la razón de por qué no es la visión dominante hoy en día, ¿no? Esto también podría ser algo hasta ecológico, ¿no? Los estoicos, habría que ver, ¿no? Si la mayoría de los estoicos fueron, eh, ejercían lo que pensaban, ¿no? A ver si Marco Aurelio no comía carne de buey, ¿no? O pescados, así hasta atragantarse, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Sí? Eh, Manuel, digo. No, nada más ahí como para agregarlo, justo el Musonio Rufo, que fue preceptor de Séneca, si no mal recuerdo, seguían al pie de la letra una vertiente del estoicismo más vegetariana. En su época ya del estoicismo tardío sí hubo un momento en donde casi casi estaban divididos, los estoicos veganos y los que no. Y algo que sí comentábamos era que Séneca sí era muy riguroso con eso, tratando de llevar a cabo esos preceptos al grado de que le hizo daño, o sea, él sí se enfermó. Pero ya es, según yo sé que eso ya es algo tardío. No sé si siempre, como desde Zenón, que es el inicio, no sé si desde siempre era como ese respeto a todo tipo de forma de vida, pero pues aún así, aunque comamos plantas, pues siguen siendo seres vivos. Pero bueno, ahí lo dejo. No, muchas gracias. Sí, fíjate que no hay tantos datos de muchos estoicos, ¿no? Ese dato que das de Musonio, sí hay que ser muy especialistas, saber en qué bibliografía consultarlo, porque lamentablemente muchos estoicos no dejaron textos, pero como tú bien dijiste, están perdidos, ¿no? No podremos asegurar nada de cómo se comportaban siendo estoicos, ¿no? Entonces, pero sí es muy interesante, ¿no? Les digo, esto lo retoma después Spinoza, ¿no? Y justamente por este pensamiento, por estas ideas de igualar a Dios con la naturaleza, lo expulsan y le hacen todo un ritual de expulsión ahí hasta, eso sí se tiene documentadísimo, pobrecito, pero fue un gran pensador, ¿no? Fue maltratado, pero sentó las bases de la filosofía posterior, ¿no? Entonces, a lo mejor Spinoza leyó algo de estoicismo, ¿no? Bien, entonces, bueno, vamos a resumir entonces estas ideas hasta aquí. Para los estoicos, van a afirmar que la naturaleza es un organismo viviente, por lo tanto es consciente, y en la medida en que el cosmos o el universo se considera consciente, podría llamarse que esto es Dios, ¿no? El cosmos es Dios, la naturaleza es Dios, ¿sí? Ahora, fíjense en esto que también es muy controversial, yo creo. Si el cosmos es un organismo viviente, como cualquier ser vivo, el cosmos tiene un tiempo de vida limitado. Spinoza sí los leyó y los criticó bien. Esa no me la sabía. Gracias, Emiliano. Sí, les digo, los estoicos influyeron, ¿no? Sí, es muy interesante ver ese aspecto de Spinoza, ¿no? Cómo los analiza y los critica.
¿no? Desde su visión judía, por cierto. Entonces, ¿cómo es posible que si el cosmos tenga un tiempo de vida limitado, entonces ya nos vamos a morir? Si va a llegar un asteroide y nos va a aniquilar todos. No, pues espérense, todavía no hagan sus testamentos todavía. Em, recordemos algo, el principio del fuego, ¿no? Todo surge del fuego, ¿no? Que es este elemento fundamental para la naturaleza, ¿no? Del fuego van a surgir los elementos, ¿sí? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que del fuego nazcan los demás elementos? A ver, aquí se los leo rápidamente, es una cita un poquito larga, pero se los leo. El universo nace cuando desde el fuego la sustancia se vuelve a través del aire en humedad. Y entonces la porción espesa de esta se condensa y concluye en tierra. Y la de mayor ligereza se hace aire. Y esta, rarificándose aún más, da nacimiento al fuego. Ahí hago una pausa para que lo eh, revisen esa parte. Luego, por mezcla de estos elementos, nacen las plantas y los animales y las otras especies de seres. En fin, sobre la generación y la destrucción del universo disertan Zenón en su sobre el todo, así voy a hacer mi libro, sobre el todo. Crisipo en el libro primero de su física y Posidón en el libro primero de sobre el universo y Cleantes y Antípatro en el libro décimo de sobre el universo. Panecio, bueno, estuvo que es otra cosa, ¿sí? Entonces, del fuego surgen los demás elementos, ¿no? Ya sea porque se da la humedad, surge el agua, porque se condensa y se cae, se asienta, digamos así, se vuelve tierra, lo que queda más ligero se hace aire, ¿no? Y este aire, por eso le echamos airecito a la anafre, ¿no? Porque con más aire da nacimiento al fuego. ¿Están de acuerdo? Entonces, obviamente estoy haciendo una simplicidad absurda, pero pues bueno, no estaban tan desviados en su conocimiento de la física, ¿no? ¿Sale? Entonces, así es como desde el fuego surge la materia, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se surge este proceso? ¿Sí? ¿O más o menos se entendió? Yo nada más un comentario. Sí. O sea, a mí me suena, o sea, tratando de querer acomodarlo, ¿no? O sea, como que el fuego es la personalización de la energía, ¿no? O sea, a través de la energía es que todo se convierte en diferentes cosas. ¿Y dónde está la energía? Pues en el fuego, ¿no? O sea, en el fuego es donde está concentrada la energía y con energía es que todo se mueve, todo se transforma y es lo que le da vida, ¿no? O sea, como que, como que le llamaron Dios, yo le hubiera llamado energía. Nada más eso. Mi ateísmo sale a relucir. Pero sí, 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 o sea, eso de que Dios debe tener cuerpo, bueno, pero si precisamente es lo primero que nos dicen, Dios no tiene cuerpo, bueno, entonces, ¿cómo, no? Nada más eso. Sí. Ah, muy bien, Ivette. Gracias por la participación. Sí, bueno, le pusieron Dios porque porque pensaban que había, o sea, yo creo que es como tú dices, es una energía que no se puede conocer tan fácil por los sentidos, ¿no? Entonces, pues bueno, también en el contexto en el que estaban, a ese tipo de conceptos, pues, le decían, es que hay un Dios, ¿no? Que mueve esto, que tiene un influjo para que se mueva, para que pensemos, para que actuemos, ¿no? Entonces, pero sí, tal vez le hubiera quedado otro nombre.
A ver, Manuel, adelante. Ay, gracias, de repente se traba el micrófono. Se me hace bien interesante eso que comenta Ivette porque Sí, el fuego también puede ser como, desde la mitología griega, era empleado como el conocimiento. Por ejemplo, esta metáfora en la que eh, Prometeo roba el fuego de Zeus y lo esconde entre esta rama. Y por eso los mortales, al descubrir que si frotabas dos ramas salía fuego, es una metáfora de decir, en realidad lo que le robó a Zeus fue el conocimiento, ¿no? El saber, el intelecto que tenemos los humanos, ¿no? Entonces, las metáforas con el fuego siempre se me han hecho muy interesantes porque, como puede ser en este caso, la energía, que vaya, si es una muestra de la energía, como puede ser el saber, como puede, y creo que por eso muchos filósofos de esta época decían, pues es que del fuego proviene todo, ¿no? Y por eso hacían como el equivalente entre, pues una divinidad, no sé si Dios específicamente como lo llamamos, pero una divinidad muy variable, ¿no? No sé, eso se me ocurre ahorita. sí, tienes mucha razón. Ahora sí que eh, tú que le sabes más a la mitología griega, yo solo sé algunas cuestiones, pero sí, efectivamente, ¿no? Le roban el fuego a los dioses y se lo dan al hombre, ¿no? Es una metáfora muy, muy bella, ¿no? Yo digo. Y como, o sea, volvemos a la imagen de San Agustín, ¿no? Su corazón está ardiendo porque, pues, tiene la sabiduría de Dios ahí, ¿no? Entonces es una metáfora muy, muy retomada por los modernos, por la Edad Media y creo que en la actualidad se sigue diciendo así, ¿no? Del fuego surge todo, ¿no? ¿Sí? Y sí, como bien dices, igual y no es el Dios cristiano, no es el Dios católico, no es el Dios judío, ¿no? Pero es, como tú dices, es una divinidad, ¿no? O sea, quién sabe qué pasa con ese fuego, pero ese fuego da vida, ¿no? Entonces le ponen el nombre de Dios, pero puede ser la de divinidad o energía, ¿no? ¿Alguna otra duda, cuestión? ¿No? ¿Sí? ¿Ninguna? Va. Sí, perdón, es que no me Ah, deja escribir ni no poner te preocupes. reacciones ni nada. No sé por qué no me deja. Sí, justo ayer yo tenía una plática con mi hija, ella cuestiona y pregunta y me decía, ¿no? Porque luego le preguntaban en la escuela qué religión es. Entonces me pregunta, ¿y qué religión somos? Yo le dije, en base a lo que yo te he enseñado, lo que creemos, lo que hacemos, o sea, ¿qué sientes, no? Y ya me decía, pues es que agradecemos a todo, a la vida, a Dios principalmente, a la naturaleza, al agua, al fuego. Y es lo que le dije, justo, y ahorita que me dices esto, o sea, como que me reafirmas, ¿no? Lo que yo he sentido y lo que a ella, em, pues, digamos que le enseño, ¿no? Sobre la energía, sobre tu alma, de cómo te sientes, cómo lo proyectas. Y, y es lo que le digo, o sea, dependiendo de la religión que sea, siempre es Dios. En cualquier religión es Dios la guía, el centro, y de ahí parte la naturaleza, el agua, el fuego, todo, todo, todo tiene energía. Entonces, pues sí, me confirmas, ¿no? O sea, que pues no ando tan perdida. No, está perfecto, sí. Sí, sí, sí. Es que yo creo que es muy natural del ser humano, quiero pensar, por lo que yo he leído. Necesitamos un pilar, un fundamento, ¿no? Para entender nuestro mundo, ¿sí? Y mucha parte de la filosofía es explicarse eso, ¿no? Desde dónde nos podemos agarrar, digamos, para entendernos a nosotros mismos, para entender lo que pasa fuera de nosotros, ¿no? Y por eso las religiones tienen su auge, ¿no? Porque cuando estamos perdidos, ¿no? Que no sabemos ni para dónde hacernos, que todo nos va mal, que no nos pasan cosas buenas, etcétera, nos aferramos a ese entendimiento, ¿no? A esa lectura de que hay algo más que te va a apoyar fuera de ti, ¿no? Pero sí, es muy interesante esta.
esta concepción del mundo, de los elementos, del fuego, ¿no? Sí, sí, da para extendernos más, ¿no? Muy bien. Ahora quiero, si no hay alguna otra duda, les decía que había que poner atención aquí, ¿no? La primera parte de esta cita, ¿no? El universo nace desde un fuego y después dice que se rarifica el aire que ya nació del fuego y da nacimiento al fuego. O sea, ¿cómo es esto posible? ¿No? Si ya era fuego, ¿por qué vuelve a nacer un fuego? Ah, bueno, es que van a decir los estoicos que ese fuego primigenio ese fuego inicial no es un fuego elemental, o sea, que sea material, que vaya a influir en el mundo, ¿no? Sino que es otra forma de fuego. Ellos lo van a identificar como lo acabamos de ver, ¿no? Con una divinidad, con Dios, ¿no? Incluso lo van a identificar con el aliento divino, ¿no? El cosmos entonces nace de este fuego creador y va a regresar a dicho fuego al final de su ciclo vital. Así como polvo eres y en polvo te convertirás. Así. O sea, son las mismas metáforas, ¿no? No puedo no hacer la comparación, ¿no? Ahorita hablando de las divinidades y los fuegos, ¿no? Ese momento en el que, como vimos que el cosmos tiene un final, tiene un ciclo vital que termina, ese ciclo va a terminar en el fuego creador, ¿sí? Y va a terminar un ciclo y va a empezar otro, ¿no? Ese momento en el que el universo colapsa, digamos, se termina su ciclo, los estoicos le van a llamar ekpirosis. No sé si lo estoy acentuando bien. Se traduce como la conflagración cósmica. Está muy difícil esa palabra, ¿no? Pero es como ese momento, yo lo entiendo así, ¿no? Ese momento en el que el tiempo del cosmos, ese tiempo vital, ese ciclo, termina, como que se regresa a sí mismo y ahorita vamos a ver que otra vez se expande, ¿no? Y obviamente como es el fuego, se quema, ¿no? Se subsume a ese fuego primordial que estamos hablando, ¿no? ¿Sí? Está medio raro, yo lo sé, ¿no? Pero esto va a dar Bueno, pauta. Ajá, sí, Bet, perdón, adelante. ahí siento que ya le dieron muchas vueltas, ¿no? Sí, Los estoicos ya dieron muchas maromas ahí. sí. Es que tienen que justificar lo que va a venir después, ¿no? Entonces, tienen que ir paso a pasito. Esto viene en, esto es una síntesis de toda la teoría que tuve que estudiar de nueva cuenta, porque sí es complicado, no sé si tienen varias aristas esta teoría, ¿no? Entonces, ahorita van a saber por qué pasa esto, ¿no? Eh, no sé si alguien tiene dudas para continuar, ¿no? Vamos a ver. Entonces, acabamos de ver que el cosmos debe de terminar, ¿no? Y tras este momento de conflagración cósmica, renace el cosmos, ¿sí? Y recorre otro ciclo vital, o sea, es como vives y otra vez se muere, vive y otra vez se muere, que culmina en otra conflagración y así sucesivamente, ¿no? Este proceso va a continuar en una serie interminable de ciclos, ¿sí? La vida del cosmos en cada ciclo es idéntica a su predecesora, por eso, a pesar de todo que conocemos a través de los sentidos y todo, no lo sentimos tal cual, porque desaparece, sí, desaparece y renace el cosmos de la misma manera que en el que ya estaba, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no cambia nada? Eh, ¿Por qué si se muere el cosmos y vuelve a renacer?
varias veces ya se llevó a cabo este proceso, pues no pasa nada, ¿no? No vemos una diferencia. Aquí mi mesa sigue estando igual, la computadora. Bueno, es que ellos van a determinar lo siguiente. Este cosmos, que está gobernado por la razón, como vimos al inicio, que es la divinidad o ese neuma, ese Dios, posee la mejor organización posible. ¿Y habían escuchado ese de, estamos en el mejor de los mundos posibles? Así. Y como solo hay una mejor organización posible, esta se repite en cada ciclo. Por lo tanto, se produce una eterna recurrencia de los mismos sucesos. ¿Sí? ¿Quién va a decir esta misma idea? El bigotón de Nietzsche, ¿no? Y el eterno retorno de lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? Por eso menciona esta conflagración, esta ecpirosis, ¿no? Porque tienen que darle forma a la organización, a que ese Dios es tan omnipotente que ya tiene la mejor conducción para nosotros, para el mundo, para el cosmos, ¿sí? Y que a pesar de que si decimos que es un ser vivo, muere y renace, ya estamos en el mejor de las formas del ciclo vital del cosmos mejor que se pueda tener. ¿Por qué? Porque estamos imbuidos en Dios, ¿no? Somos la divinidad nosotros mismos, ¿no? No sé si me doy a entender más o menos, ¿sí? Por eso, o sea, necesitan darle una forma a que Dios es naturaleza y como el cosmos también es un ser vivo, tiene que morir y renacer así como los seres humanos, ¿sí? Exacto, quien lo dijo, el mejor de los mundos posibles fue Leibniz, ¿no? Entonces, tienen que irle dando forma a su pensamiento, ¿no? Acerca del mundo, ¿no? Entonces ya estamos en el cosmos mejor ordenado posible por Dios, ¿no? ¿Sí? No sé si hay aquí alguna duda, alguna pregunta. Ya casi acabamos, no se preocupe. Solo como duda, ¿qué es lo que dice Nietzsche? Digo, a grandes rasgos, obviamente. Pues va a mencionar, bueno, que también la forma de actuar de los seres humanos no es que tengan mucha relevancia, porque para Nietzsche se retorna a lo mismo, ¿no? Van a existir los mismos valores, van a existir las mismas consecuencias. Entonces, Nietzsche, junto con Schopenhauer, ¿no? Ahí a ambos, caen en un poquito de lo que se llama el absurdismo, ¿no? O sea, vivimos en un mundo que ya está, vamos a caer en lo mismo, ¿no? Entonces, es absurdo que yo intente, tratar de mejorarme, que bueno, Nietzsche lo que va a intentar es decir de necesitamos mejorarnos porque esta forma de pensar el mundo, en donde todo retorna a lo mismo, se está extinguiendo y ya no nos está beneficiando. Hay que superar al hombre en ese momento le llama, ¿no? Entonces por eso pone la imagen del superhombre, ¿no? Pero es una parte de su forma de ver el mundo Nietzsche, ¿no? O sea, hay un eterno retorno de lo mismo. Dato curioso, bueno, no sé si sea tan curioso, Nietzsche fue filólogo de letras clásicas. Entonces se sabía todas estas imágenes, estas metáforas, esta mitología clásica. Entonces él engarzaba su pensamiento filosófico con la mitología, ¿no? Entonces, para darle como esa forma a ese modo de pensar, de que todos caemos en la misma cosa, le decía, es el eterno retorno de lo mismo, ¿no? Sí, es el gallo de muchos, ese Nietzsche. Aunque tomaba mucho, la verdad, y murió por eso, pero bueno,
escribió mucho también, ¿no? Y todavía se sigue estudiando muchísimo a profundidad, ¿no? Entonces, no sé, Ivette, si con eso más o menos contesté a tu duda, ¿no? Sí, sí, gracias. Así yo no nada más para saber un poco. Sí. Aquí escribí, es por eso escribió mucho. No, no a pesar del alcohol, sino debido al alcohol, yo creo, probablemente. Sí, 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 sí. Tal vez, ¿no? Su vida fue, Igual que cuántos filósofos, por ejemplo, Marx, ¿no? O sea, que se la pasó bla, bla, bla con sus amigos y cervezas. sí, también, Ujú. como dice la frase en latín, in vino veritas, ¿no? En el Sí, vino se totalmente. conoce la verdad. Así es. Exacto. Bueno, Emiliano pone aquí en el chat que para Nietzsche ese eterno retorno no era cosmológico, sino ético. Sí, exactamente, ¿no? O sea, ya en el momento en el que lo dice Nietzsche, intenta darle forma a su teoría práctica, ¿no? Y sí, exactamente, se me pasó decirlo. Muchas gracias, Emiliano. Qué bueno que estás aquí para que me corrija a lo mejor las tonterías que estoy diciendo de Nietzsche. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta? Como para continuar, ya casi vamos a llegar a un punto muy importante para la teoría de la naturaleza. ¿Sí? Bueno, entonces, retomando, el cosmos, que estaba gobernado, que está gobernado por la razón, gracias, Emiliano, que está gobernado por la razón, y que tiene el mejor orden de organización posible, muere y vuelve a renacer, y estamos en el mejor de los mundos posibles. No puede haber espacio, no puede haber cabida para acontecimientos aleatorios o al azar, eh, a acciones fortuitas, así de, me dio un golpe de suerte. No. ¿Sí? Todo está determinado. ¿Sí? Entonces, y aquí es donde se pone en duda qué tanto somos, qué tan libres somos en este cosmos estoico, ¿no? Y justamente lo que habías dicho, Manuel, que esta posición de que ya todo está determinado por la divinidad, por este hecho, esta conflagración cósmica, pues se le denomina determinismo, ¿no? Pero miren lo que vamos a decir. El cosmos tiene un orden, tiene una serie de causas y una conexión que no se puede romper entre cada suceso. A esto los estoicos le van a dar el nombre de destino, o para algunos otros, helado. No, no helado de comestible, el hado. Sí. De hecho, hay un tratado de Cicerón que se llama así, sobre el hado, ¿sí? Que es sobre el destino, ¿no? Entonces, le ponen un nombre a esta conexión de causas que conllevan todos los sucesos y que se puede explicar la razón de todo lo que vemos, ¿no? Y de nuestro mundo. Es el destino el que lo pone, es el actuar del destino que ordena estos sucesos para que llegue a un buen fin, ¿no? Junto al destino, pues los estoicos defendían una doctrina de la providencia divina, pues ese orden necesario e inalterable de causas, que es el destino, también es providencialmente establecido por Dios, la divinidad, para hacer el mejor orden posible. Justamente para que exista el mejor orden posible en el mundo, necesita que Dios intervenga, ¿no? Esa es la providencia. Dios interviene en este mundo para que todo esté en el mejor orden posible, ¿no? Entonces, esa es la providencia divina que le pone, ¿no? Aquí les pongo la cita. Pues la providencia será la voluntad de Dios, y además su voluntad es la serie de causas. En virtud de ser su voluntad es la providencia. En virtud de ser asimismo la serie de causas, recibe el nombre adicional de destino,
Por consiguiente, todo lo conforme con el destino es también el producto de la providencia. Y análogamente, todo lo conforme con la providencia es el producto del destino. ¿Sí? Entonces, pareciera que destino y providencia están unidos, ¿no? Llega un punto en el que se homologan tanto este orden que vemos de los sucesos que puede ser la providencia divina o le llaman destino, ¿no? Entonces, todo ya está determinado. La providencia, el destino, nos pone donde estamos aquí en este momento, dando la clase de estoicismo el 8 de marzo del 2026. Sí, ya todo estaba determinado, ya lo sabía Dios de antemano. Bueno, y si estamos en el mejor de los órdenes posibles, en el mejor de los mundos, ¿por qué hay sucesos que son desagradables, que son violentos, que son malos, ¿no? Porque si estamos diciendo que Dios es el que pone la bondad, que tiene el mejor orden posible para nuestro mundo, ¿por qué existen estos sucesos? Para este señor, que lo pintan ahí con sus rizos en las barbas y todo, Séneca, para Séneca estos sucesos desagradables no son tan malos como suponemos, ¿no? Y ahí es donde ya empieza a tomar forma el pensamiento ético, ¿no? ¿Cómo nos vamos a conducir? Y ya todo está determinado. Si la divinidad, si Dios hace este cosmos, el mejor de los cosmos o el mejor de los universos posibles, y no hay nada al azar, entonces no debe de haber mal, ¿no? No, no, lo que vemos como malo no parece serlo tanto, ¿no? Para Séneca, todos los acontecimientos externos deben de ser moralmente indiferentes, o sea, no, ni buenos ni malos. Por tanto, nada, ningún suceso puede ser desagradable en sí mismo, ¿no? Ni malo en sí mismo, ¿sí? Séneca va a sugerir que las cosas aparentemente dolorosas producen a menudo consecuencias beneficiosas. Y pone como ejemplo, pues, recibir una cirugía, ¿no? Es dolorosa, bueno, y sobre todo en su época, yo creo que era muy dolorosa, que no había anestesias ni nada de eso. Pero, ¿cuál es por qué debemos de pasar por ese dolor? Para, tener una mejor salud, para ya no estar recibiendo más ese dolor que teníamos, ¿no? Entonces, todo ese proceso, como una muela que nos duele, ¿no? Nos está, duele y duele, pero no queremos ir al dentista porque nos va a poner una inyección y nos va a doler más y ahí nos están sacándola con unas pinzas y nos va a doler, pero ya en el momento en el que se extirpa esa, ese objeto que nos causa dolor, la consecuencia es agradable, ¿no? La tesis principal de esto es que las situaciones adversas nos van a brindar una oportunidad para poner a prueba, para practicar y para cultivar nuestra virtud, ¿sí? Entonces, ya vamos entendiendo, va cayendo todo en las reflexiones éticas del estoico, ¿no? Lo adverso, lo desagradable, lo malo que a veces nos sucede, debemos de afrontarlo, debemos de casi de abrazarlos para decir, esto que me está poniendo la providencia, la divinidad, el destino, lo debo de abrazar para poder superarlo, porque a través de esa superación voy a cultivar mi propia virtud, ¿no? Y aquí les pongo la cita. Un desastre es una oportunidad para el valor, dice Séneca de la Providencia, ¿sí? Entonces, ahora vamos un poquito ahí entendiendo por qué los estoicos van a mencionar estas frases de eh, no te preocupes por lo que te pase, ¿no? Todo va a ser superado, ¿no? Que hoy en día está muy de moda con la superación personal. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo hasta aquí? ¿Hay alguna duda? Ya vamos terminando, ¿sí? Esto ya con esto acabamos la parte de la física, ¿no? Y estamos ya entrando al terreno de
cómo debemos de actuar, ¿no? Les digo, ya en la parte ética, esto es lo único que vamos a ver, ¿no? Para los estoicos la ética va a ser un fundamento, la física, ¿no? ¿Por qué? Porque nos habla de la naturaleza de los seres vivos, no solo de nosotros, sino como ya vimos, el cosmos, ¿no? Como ese cosmos que tiene el aliento divino, que tiene la influencia de Dios, influye en nuestro modo de actuar, ¿no? Y nada más eh, quisiera hablar cómo esto se redondea con una parte de la ética de los estoicos, ¿no? Eh, como estamos hablando de la naturaleza de los seres vivos, pues el ser vivo tiene un instinto, que es la de autopreservación, ¿sí? Ese instinto es lo que nos va a enseñar o nos va a permitir elegir entre lo que mejora nuestra vida y tenemos que rechazar lo que no. ¿Qué cosas podemos rechazar y qué cosas podemos elegir para podernos preservar de la mejor manera? Pues aquí puedo agarrar a Epicteto, ¿no? Y dice que podemos hacer uso de las cosas que dependen de nosotros, ¿no? Solamente de eso tenemos control, ¿no? De nuestras ideas, de nuestros deseos, de nuestros impulsos, de nuestros juicios, todo lo que tenemos dentro de nosotros es lo que podemos elegir para mejorar nuestra vida, ¿no? Todo lo demás, todo lo que está fuera de nosotros, pues no tenemos control, como ya vimos, ¿no? Y todo lo malo que nos llegue a suceder, pues debemos de aceptarlo porque así Dios lo quiso, ¿no? Y con esto termino mi exposición. Muchas gracias, René. De verdad que creo que ha sido muy... retroalimentó demasiado las sesiones que habíamos comentado también porque en general hablar de Dios o el aspecto divino desde el estoicismo siempre ha sido extenso. Y era como, ay, ¿cómo lo planteamos, no? ¿Cómo hablar de ello? Pero creo que lo has expresado de una manera muy, muy vasta, porque no solo dijiste, ah, para Séneca es tal. No, 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 sino que partiste desde Zenón de cómo lo concebían el fuego, y ya después algunos como Crisipo, que dijo, no, pues para mí es el pneuma, y que también era algo muy característico de esa época. De Zenón y demás, como en estos presocráticos, ¿no? Que cada quien decía, no, para mí es tal. Bueno, antes de ellos, ¿no? Que dice, para mí es el agua, para mí es el aire, para mí es el éter. Entonces, bueno, esta quizás es más una duda. El, esta cuestión de concebir un principio creador, rector, un eje rector, un eje divino, era algo similar, ¿no? Porque genuinamente es una duda. Porque, por ejemplo, cuando llega Zenón y dice, para mí es el fuego, y después dice, no, para mí es el pneuma. ¿Cómo, qué tanta influencia hay de ellos? Esa es quizás más la pregunta. ¿Qué tanta influencia hay? No sé si lo sepan. ¿Qué tanta influencia hay de ellos en los estoicos? Que veíamos que se apropiaron de muchos pensamientos filosóficos de diversas doctrinas. Bueno, es que yo creo que qué tanto influyó, pues sí es una buena pregunta. Porque miren, muchas de las citas y de lo que sabemos del pensamiento de Zenón, pues lamentablemente son por comentarios, ¿no? Y comentaristas estoicos posteriores, ¿no? Entonces, espero que hayan leído algo de ellos mismos, de Zenón, ¿no? Y que nos estén diciendo la verdad, ¿no? Pero pues sí sería interesante, porque sí, efectivamente no hice toda una recopilación, digamos así, de qué tanto influyó o qué tanto retoma Cicerón, Marco Aurelio, Epícteto, y Séneca de los primeros estoicos, ¿no? Yo creo que en cierto grado, yo creo que más Séneca ha de haber estudiado más sobre Zenón, sobre Crisipo, que los demás del estoicismo tardío, ¿no? Pero, pues sí, o sea, les digo.
el fuego como principio rector del cosmos no es tan original de Zenón, ¿no? Ya lo había dicho este Heráclito, ¿no? Uno de los presocráticos más importantes de la historia de la filosofía. Hay muchos más, ¿no? Pero él propone como el fuego, ¿no? Como ese principio rector del que todo debe de ordenarse, ¿no? Entonces, sería interesante, o sea, puede ser una investigación para una tesis de maestría, ¿no? Sí, siempre son las preguntas filosóficas bien extensas, ¿no? Sí, no, Sí. yo nada más lo dejaba ahí sobre la mesa. No, no es tampoco que. Ahora dinos, René, ¿cuál es la? No, 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 sino que. Gracias, al contrario, gracias por ayudarnos a expandir el bagaje Sí. filosófico. Espero no haberlos aburrido un poquito con muchos datos y conceptos, pero es que les digo, es interesantísimo. O sea, y no acabé de decirles todo, ¿no? Sobre todo en la lógica, les digo, lamentablemente no se estudia o no se toma en cuenta que la lógica moderna, ¿no? Que se estudia en las carreras, eso sí lo puedes decir, ya sea en la UNAM, en la Benemérita de Puebla, en la UAM, pues esa sigue siendo la misma, ¿no? Desde hace muchos años. Tiene influencia estoica, ¿no? No solamente de Aristóteles, porque todos decimos, ¿quiénes fueron los autores clásicos de la lógica? Pues Aristóteles, ¿no? Y, y a lo mejor Santo Tomás en su forma de argumentar, ¿no? Pero que alguien diga, es que también Zenón de Sitio, ¿no? Tiene ahí su teoría lógica. No, no lo sabía hasta que me puse a investigar en este ámbito, ¿no? Entonces, pues hay mucho que decir sobre el estoicismo y ya, si quieren la segunda parte, pronto las daremos. Ay. Perfecto, muchas gracias, René, nuevamente. No sé si Gracias. alguien más quiere añadir algo antes de dar por terminada la sesión del día de hoy. Y yo, eh, Y ven, nada más así rápidamente, pues, yo que queriéndole dar una explicación a lo que acabas de decir, ¿no? De por qué no se conocen otros autores de lógica. Bueno, y yo creo que es completamente influido por el pensamiento cristiano, ¿no? O sea, el cristianismo dijo, estos filósofos nos gustan, estos no. Estos los aceptamos, estos nadie los debe de leer y ya, ¿no? Aristóteles dijeron, sí, este sí nos gusta, adelante. Y el estoicismo, bueno, ya vimos también, ¿no? Que el cristianismo tomó varias cosas de ellos, entonces dijeron, ah, bueno, estos sí los aceptamos. Los demás, pues no. Algo así, ¿no? Yo creo que sería un poquito queriendo darle una explicación. Y también lo del, ¿cómo se llama? El neuma, ¿es correcto? Ajá, también yo creo que es una idea que él tomó el cristianismo, ¿no? Pues así dice la Biblia, el soplo divino que le dio Dios a Adán, ¿no? Para convertirlo de barro a un ser humano. Entonces, pues sí, son ideas que se quedaron, ¿no? Que están ahí. No quiero decir recicladas, ¿no? Pero retomadas. Ujú. no, sí, dilo, Ivette, son recicladas de... No, acuérdense que en la Suena muy feo, antigüedad, suena muy feo. pero pues es verdad, o sea, se fusilaban las ideas luego. No le daban, no ponían su cita a pie de página ni su bibliografía, así lo tomé sobre la APA, providencia. ajá, Exacto, no tenían APA. bibliografías. Sí, pero sí, como tú bien dices, Ivette, yo creo que te diste cuenta, ¿no? La historia de la filosofía y yo creo que la historia yo creo que universal y de los países en específico, pues, quitan de lado muchas cosas, ¿no? Que no les interesan porque una visión predominante es la que dicta cuál es el canon de la filosofía, ¿no? Obviamente, pues, sobre todo Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Pero pues, ¿dónde está el estoicismo? ¿Dónde está Epicuro? Y dentro de esas escuelas, pues, hubieron varios autores. Esos se dejan muy de lado, ¿no? Y solamente es como para personas así exquisitas en el ámbito de cada escuela, pueden darse cuenta de eso, ¿no? Pero sí, yo les sugiero
que si les interesó esto, pues puedan seguir estudiando, leyendo algo más del estoicismo. Y si me permiten el comercial, pues este libro es el que me introdujo más para darle forma, y es divulgativo, ¿no? Para darle forma al estoicismo. No sé si lo habían visto. Hay lecciones de estoicismo. Ay. Se puede conseguir en las librerías todavía, ¿no? Es de un profesor inglés, John Sellars, y es un libro muy chiquito, ¿no? Son como 150 páginas y está muy chiquito. Entonces, hace todo lo que les dije y más de lo que me faltó de la ética, ahí lo resume de la mejor manera posible, ¿no? Y no está para nada pesado, no trata de neumas ni de ecpirosis ni nada de eso, sino de una manera más amena para los más mortales. Muchas gracias. Lo vamos a buscar y si encontramos el PDF, lo subimos. Y lo voy a buscar. Y creo que Emiliano también quiere comentar algo. Adelante, Emiliano. Bien. Mm, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Eh, Muchas gracias por la exposición, por la plática, por las preguntas que dejas y el interés por seguir eh, estudiando a los estoicos. Y mi pregunta en esta ocasión era si podías profundizar un poco más sobre el problema del destino y las consecuencias que trae en ello la libertad en los estoicos. Ok. Pues mira, no. Gracias, 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 René. Ay, no, muchas gracias a ti, Emiliano. Gracias a ti por también ahí apoyarme en varias ideas que salían en la exposición. Pues mira, no soy tan experto en ese ámbito del estoicismo, pero les digo justamente, Cicerón tiene un tratado, si quieres, eso también lo podemos publicar, se los podemos compartir, sobre el destino, así se llama, sobre el destino, sobre el hado, lo traduce la Biblioteca Scriptorum de la UNAM, y es todo un tratado sobre el destino, ¿no? Que yo creo que era muy importante esta imagen, esta concepción de que eh, hay una causa para todo, ¿no? Nada se da al azar, ¿no? Si alguien se gana la lotería, los estoicos dirían, es que Dios ya lo sabía con antelación, entonces no te alegres tanto, ¿no? En algún momento te iba a suceder, ¿no? Entonces, eh, yo lo veo así, esa imagen del destino eh, es una parte de esta teoría sobre la libertad, ¿no? Hasta dónde tenemos nosotros la libertad de actuar sobre el mundo, ¿no? Les digo, es un determinismo, no sé si tan radical como pensamos, porque, digo, ya no lo puse en la exposición, pero dice que incluso, dice el destino, hay dos tipos de cosas predestinadas que tenemos, ¿no? Las simples y las complejas, ¿no? Estas cosas con destino simple, pues son las que ya sabemos de antemano que va a pasar sí o sí, ¿no? Como por ejemplo, el ejemplo más recurrente es la muerte, ¿no? Un ser vivo, al ser mortal, pues en algún momento vas a morir, o sea, ese destino, ese suceso ya predestinado, te tiene que llegar, ¿no? Y en el otro aspecto están las cosas complejas, ¿no? El destino complejo. Ya es cuando decimos cosas como, mi perrita, que es por decir un ejemplo, mi perrita, que es mi mascota, ya está bien viejita, tiene que irse con San Pedro, ¿no?
pero se va a ir el día de mañana a las 4 de la tarde, al momento en el que llueva, ¿no? Entonces dicen los estoicos, eso ya está más complejo, ¿no? Porque involucras varios sucesos a la vez, que no sabemos de antemano si vayan a pasar, ¿no? Entonces, incluso ahí, dicen, podemos tener la libertad de entrometernos en ese suceso y decir, bueno, la voy a cuidar a mi perrita para que de tal manera no fallezca. Le voy a meter ahí un marcapasos perruno para que no se muera el día de mañana a las 4 de la tarde cuando llueva, ¿no? Entonces ahí es cuando entra un poquito, dicen, ahí es donde vemos un poco de nuestra libertad, ¿no? Incluso cuando vemos que alguien se está muriendo, podemos tener la elección de hablarle al médico o no hablarle. De todas formas, la cosa predestinada, simple, ahí está, ¿no? Pero cuándo, cómo, dónde, toda esa serie de sucesos que pueden desembocar en ese destino, puede entrar dentro de nuestro libre actuar, ¿no? Entonces, digo, de ahí entra un determinismo ahí, no tan radical ahora, ¿no? Pero sí, de esto podemos hablar de muchas cosas con el aspecto del concepto del destino, ¿no? Pero más o menos hay muchas cosas que decir, pero ahí más o menos es lo lo que estudié. Am, bueno, creo que igual es interesantísimo, pero pues ya nos ganó el tiempo. Y Así que vamos a tener que dejar la sesión por aquí. Y justo en torno a eso del determinismo y libre albedrío, hay un capítulo de una serie que estoy buscando justo ahora. En cuanto lo encuentre, se los comparto, porque yo lo vi en YouTube. Es una serie de los 90 que plantea de eso de una manera increíble, así como capítulos de Black Mirror actuales de Netflix, pero es una serie de los 90. La voy a buscar y se las comparto y pues ya si quieren en algún otro momento hablamos respecto a ello, porque es un tema muy interesante. Y pues nada, muchas gracias René por habernos ayudado, por participar en esta sesión. Ya saben que lo pueden encontrar en sus redes sociales como Sapere Aude. Atrévete a pensar, a reflexionar. Una manera de traducirlo, ¿verdad? Entonces así lo pueden encontrar. Si quieren, les puedo pasar ahí sus redes también. Las voy a subir a nuestro Classroom. Y pues nada, no sé si quieres añadir algo, René, antes de terminar. ¿Todo bien? no, todo bien. Muchas gracias por el espacio y gracias a los asistentes por su atención y su tiempo. Gracias. Pues ahí quedó. Muchas gracias por todo. Y de aquí en 8 días terminamos nuestro curso de estoicismo. No se lo pierdan. Misma hora, mismo canal. Ya les estaremos mandando el link. Cuídense mucho y nos vemos. Tengan un bonito domingo. Muchas gracias por todo. Bye, Nos hasta luego. vemos. Nos vemos. Y ahora René es el coanfitrión y tú decides. No sé si puedas detener la grabación Sí. para subirla al YouTube.